te puede durar año y medio el tema emocional, ¿no? Bueno, te puede durar, porque somos personas, no debería, pero... Pero recuerden que llegó a Pumas el primer torneo, se lesiona. Oh, de acuerdo. Se lesiona y es un tema ahí de las costillas. Pero Adri tiene un gran punto, Adri, es que ya tiene tiempo. Sí, el semestre pasado solo un gol para un delantero, creo que lo traen para hacer goles y Rogelio ahí es donde está pesándole. Ahora, hablas de Piero Quispe, me sorprendió mucho porque sí hace una transición ofensiva importante y lo que se le pide mucho al peruano, ¿no? Sí. Que dispare a portería porque tiene muy buena pegada a portería y ahí en el rebote es donde se encuentra Santi López el gol. Una jugada así, la verdad, Toñito, y me atrevo a decirlo, un rebote así, hoy Funes Mori la falla. Pues sí, duros. Es que es lo que está pasando y fueron las primeras jugadas de Pumas a portería en esa jugada del gol al minuto 44, imagínense ustedes. Ahora bien, hablemos de Chivas también. Adri, te quiero escuchar a ti primero, tú que tienes información de Pumas. ¿Qué te late? ¿Qué te late hablando del respaldo que pueda tener Lema, que hace no mucho le renovaron el contrato? ¿Quién crees tú que no llega al verano, que no llega al próximo torneo, García o Lema? Ay, no, esa pregunta es muy dura. Es el día. No creo, y la verdad, no creo que Lema acabe los 18 meses de contrato. Voy a ser muy dura, pero esa es una realidad. En el caso de Oscar, no encaja en el fútbol mexicano, o al menos esa es la impresión que me da. Es un equipo que no gana desde la jornada 1, que no le ves ni pies ni cabeza, que siento que no está encontrando esa fórmula para jugar con las Chivas, no descifra al rival y se ve expuesto. Ayer ya hasta un aficionado que en la conferencia de prensa el mensaje... Todo a mal, ese todo mal grado, en Chivas. Llegas a entender el caos que hoy tienen en el rebaño. O sea, es impresionante y no sé si le va a dar a Oscar para adaptarse al fútbol mexicano o para adaptarse y descifrar a los rivales. Lo que sucede es que los aficionados de Chivas y todos nosotros en la mesa queremos que sea un equipo muy contundente por lo que representa Chivas, pero me voy a ir entre líneas en el análisis. Voy a decir algo tal vez muy atrevido. No, por favor. Con la venta del Chiquete, Sí. Chivas encontró una fórmula para poder recuperarse en inversión. Y es más formativo el asunto que está haciendo Oscar García. A mí me parece con el juego de ayer, que no desmerito a Cibao, que no tiene por qué ser de la misma altura el nivel, sino que tiene que estar un escalón más arriba como Chivas, pero pareciera que es como más formativo. Hasta el 77 haces cambio, sacas a Mozo y luego metes a Yael Padilla, que fue el gol, que el centro que remató Gabriel Rey, el central. Sí, Luis Gabriel. Pero yo creo que me parece como más el tema de formativo. Tengo que hacerte una pregunta. Y darle el tiempo para ver si funciona. No le van a cortar la cabeza a Oscar García. Como goleadora, tremenda histórica, ¿cómo un club formativo tiene a Alan Pulido y a Chicharito Hernández de delanteros? Porque justo no quieren asombrarse o no quieren dar a la afición, O sea, sí, pero que el interés no es el campeonar, ni el interés es ser resultadista, sino el interés es como formativo. Pero como la afición es incisiva, claro, buscan como tapar esa parte de, ok, te doy a tus históricos, te mantengo aquí, tenemos contenta a la gente con playeras, con renombre, pero es una contradicción que la mantiene a flote. Pues sí. Pero lo acaba de decir, ¿eh? No vaya a ser que... Es un equipo formativo que no está buscando campeonato. Yo lo dije. Y ese es un tema. Es el estudio Pero está bien si somos transparentes o Chivas es transparente al respecto. Ahora bien, no parece que la afición esté contenta, Adri, porque fue un aficionado el que se metió a la conferencia. Con acreditación, ¿eh? Con acreditación hizo el camino, tenía un plan, pero lo habló como aficionado. Y le dijo a García que básicamente quiere que lo corran. Sí, eso me parece un poco delicado. Digo, no es la primera vez que vemos que hay gente acreditada y que hace este tipo de expresiones. Aquí no fue una pregunta, fue un mensaje. Claro, están en todo su derecho, pero creo que aquí sí hay un tema de CONCACAF, no, aquí no es, y de Chivas claro, por una acreditación, ¿no? Sí. El tema principal es el mensaje y yo creo que ya es el sentir de la mayoría de la afición de Chivas, porque son varios años sin ganar un título, no ganan ya en los últimos 5 partidos, ven que llegan refuerzos de renombre, el caso de Pulido, el caso del Chicharito, pero no están funcionando y que se están, como bien lo dijo decir, enfocando en ser un equipo formativo, pero eso no les da títulos y un equipo y afición siempre que quiere ganar. Para terminar, deciré qué hay de la responsabilidad del atleta, el jugador de Chivas. Justo ahí en la declaración no decía, el periodista no decía, te corro a ti, Oscar, a toda la plantilla, y esto viene un semestre atrás, un año atrás, siempre queremos que a Chivas los corran todos. A ver, no... Sí tienen culpa, obviamente, porque no se les ve esa parte como jugador que lo sientes en la cancha. Por ejemplo, Alvarado,
muy predecible. Se estaba por fuera mandando centros y luego se equivocó. Contra Cibao, y perdón, pero los contra últimos Cibao. minutos, entonces el delantero tiene que decir, ¿sabes qué? Estoy leyendo otra cuestión. Esa es mi aporte individual para sacar a flote el equipo, pero imagínate, se ¿no ven te como desespera un poco? Porque el Pues, Piojo viendo yo me tibio, claro, el talento Yo que me quería morir tiene. cuando lo estaba viendo y no le voy a Chivas. Sí tienen culpa, sí tienen. Bueno, Pulido, pues primero que nada, felicidades por regresar a Chivas. Se te extrañó en Guadalajara ese tiempo que estuviste en Kansas. ¿Cómo te sentiste en tu primer partido? ¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación en esta pretemporada para ti, pues? Bien, pues bueno, la verdad que vamos de menos a más. Ahí fueron mis primeros 45 minutos ya con el equipo y bien, contento de poder regresar, obviamente, otra vez con el equipo, de integrarme al grupo. Creo que bueno, no fue el resultado que esperábamos, pero bueno, al final, en lo personal, me encuentro bien, creo que me sentí bien a pesar de tener ya tiempo de no jugar. Y bueno, hay que seguir trabajando para estar próximos en la liga. Alan, 5 partidos sin ganar para este Chivas, llegan a República Dominicana, empatan en el último minuto. ¿Qué tanto puede afectar eso en el vestuario, venir a un país como República Dominicana, al Cibao Fútbol Club, y caer y empatar, digamos, este partido donde en teoría debe de ser un poquito más fácil en cuanto a su nivel en México? Bueno, primero que nada, pues bueno, obviamente que no estoy pasando por un buen momento, eso lo sabemos todos, estamos conscientes, queremos revertir rápido esta situación, pero creo que vamos poco a poco, ¿no? Obviamente el equipo lo sabe, creo que ahora el primer gol al principio nos costó un poco y se echaron atrás, cambió mucho las circunstancias del partido, pero bueno, al final creo que este torneo viene el partido de vuelta, nosotros tenemos que hacernos fuerte en casa. Y hay que seguir trabajando, creo que bien todos los compañeros saben, todo el equipo que hay que mejorar esta situación, hay que revertir lo más pronto posible, pero bueno, hay que ir poco a poco. Listo, ¿algún mensaje a la afición? No, simplemente agradecerles por el apoyo y obviamente que vamos a tratar de revertir esto muy pronto, ¿no? Gracias. Listo, gracias. Pasamos con Eric Gutiérrez. Y tenemos el tiempo encima porque nos espera el charter. Sí. No. Sí, Guti, pues hoy empezaste en el banquillo. Chivas recibió gol muy pronto. Entraste de cambio. ¿Qué crees que le pasa al equipo que este torneo le ha costado tanto en Liga, ahora en CONCACHAF? Anotar goles, tienen posición de balón, tienen llegadas, pero le falta la contundencia. ¿Qué le falta al equipo para mejorar esa situación? Pues como tú lo dices, creo que a veces pasa por un poco de suerte también. A veces nos pasan las pelotas por al lado y no cae. Y a veces entramos en una zona de desesperación, pero creo que pues en la liga nosotros va jornada 5, creo que si ganamos un partido nos metemos en la pelea y ahora creo que venir acá, ellos hicieron su partido, anotaron un gol muy pronto que creo yo que cambia el partido por completo y les benefició eso a ellos. Hubo muchas faltas, se cortaba mucho el partido, pero al final se hizo el gol, que es el empate, pero luego en el de vuelta tenemos. ¿Y cuál es el objetivo que del equipo en esta CONCACHAMPIONS? Quedar campeón. Yo ya tuve la oportunidad de quedar campeón en este torneo y creo que es algo importante en lo personal y en lo grupal, y es un torneo muy importante al que si quedas campeón puedes llegar a un mundial de clubes que es importante para todo jugador y para la institución también. Gracias. Un gol a los 50 segundos. ¿Es desconcentración de ustedes por no entrar metido en el partido o beneficio del Cibao Fútbol Club por entrar a presionarle desde temprano? Pues yo creo que ambas, creo que ellos le apostaron a los primeros minutos a presionar, a ver si caía un gol y les funcionó, pero también nosotros tenemos que entrar un poco con más concentración porque de hecho vimos ese tipo de goles que hacían y al final nos hicieron un gol así, pero como te digo, cayó muy rápido, nos cambió el partido por completo, el plan que traíamos y ellos supieron como aprovechar ese gol a favor, que supieron aguantar casi los 80 minutos o menos. Pero nada, se rescató y tenemos que demostrar otra cara en casa también. Muchísimas gracias. De nada. Gracias. Del Guadalajara, ni siquiera ha repetido un mismo dibujo táctico, podríamos decir, o una imagen sobre el verde. Lo que sí hemos visto es a Alan Pulido ya disputar algunos minutos, unos 35, 30 y 40, no llegó a 40 creo, ante el Cibao. Y no sé si esto da un poco de esperanzas a los chivermanos, porque tampoco se vio muy bien. Tendría que, ¿no? Al final Alan Pulido es un delantero con mucha calidad, tiene historia en el Guadalajara, fue uno de los autores de ese último título contra Tigres, pero al final son esas pequeñas victorias
en medio de muchas derrotas, y ha sido el caso de Chivas en estos últimos torneos, desgraciadamente para los chivermanos, ¿no? Y este torneo, con la expulsión de Óscar García en la fase regular, que solamente le dieron 3 partidos, ahora el suceso del aficionado, que también no comparto y creo que no fue justo para Óscar García, porque al final es el que está dando la cara por la institución, pero esto fue totalmente premeditado por el aficionado o un grupo de aficionados, porque el tipo tenía escrito una carta que tenía que leer, se acreditó, o sea, todo este tipo de cosas se pudieron haber evitado y no es bueno para el presente del club. Él logró el objetivo, porque hoy estamos hablando de eso, a pesar de que pasó ya hace bastantes horas, pero al final ahorita lo que le ocupa es ponerse a trabajar y ajustar ese tipo de detalles. Si se va a ocupar de las rotaciones, pues el día de hoy va a aprender de un maestro, porque Juan Carlos Osorio vaya que lo hace bien. Ahora, hay muchas cosas que yo no entiendo. Nene Beltrán, a mí me parece que lo tiene cepillado, porque si hay un tipo que tiene esa calidad, es un tipo distinto que sí, no se me hace un jugador de selección, pero para el Guadalajara, con lo que tiene ahorita, creo que te puede aportar muchísimo. Y para lo que pretende jugar, o sea, él seguramente algo ve en los entrenamientos que no le está llenando la pupila, pero a mí me parece que creo que por lo que tiene en el aparato ofensivo este equipo puede aportar mucho. Y ya eso, lo de los 20 titulares, pues tú ves a Chivas, el plantel no es un Tigres, no es un Monterrey, no es América. O sea, tú sabes perfectamente quiénes son titulares y quiénes son suplentes. O sea, aquí sí no te compro que Chivas tiene 20 titulares. Para mí está batallando para tener un 11 titular de por sí. Pero decía el Rodo, Eric, que en la zona ofensiva tenéis a muchísimo punch, o al menos nombres muy relevantes. El problema de Chivas, más allá de que no sentencian las que genera, es sobre todo la creación, ¿no? O las pérdidas infantiles que tienen en muchas ocasiones durante un juego, ¿no? Sí, ahora, de la delantera de Chivas, tiene gente mucha calidad. Tem Vilke, que brilló mucho con Tapatío, el equipo filial de Guadalajara en Liga de Expansión. De pronto lo mete, de repente lo borra. Kate Cowell, que me parece que es un muchacho con mucho crecimiento, que quiere regresar a la selección de los Estados Unidos, y me lo deja en la banca y lo mete en el segundo tiempo cuando ya el muchacho se cansó de estar esperando la oportunidad. Chicharito, yo sé que fue un golpe mediático, pero no sé si siempre esté para ser titular y de pronto lo intenta con él. Ojalá responda. Alan Pulido, los minutos que tuvo contra el Cibao me parece muy bueno. Lo menciona muy bien el Pulpo. Es difícil jugar en Chivas. Ricardo Marín, ¿cuánto tiempo esperamos de él con gol? Se va con la franja y le anota el América, le anotó contra el América. Es difícil jugar en el rebaño sagrado. De pronto vestir esa camiseta con esa exigencia, con esa afición, no cualquiera lo sabe sobrellevar y no cualquiera lo saca adelante. Guadalajara, yo creo de entrada, Óscar García tiene que irse a lo básico, encontrar un 11 titular y sobre la marcha. Ese es el secreto de un buen director técnico, encontrar el modo. Pero si va a seguir con esas rotaciones y causando seguramente división en el vestidor, no va a llegar a buen puerto. Si no gana ante Cholos, a la calle, Óscar García, Martín. No creo, porque están hablando ellos de un proyecto. O sea, están hablando ellos de un proyecto. Lo que sí creo yo es que deberían de ser claros todos. A mí me da la sensación que este tema de las rotaciones, a diferencia de los de Carlos Osorio, que nos tiene acostumbrados a esto ya, es más para intentar ir conociendo sobre la marcha a su equipo. Porque no es lo mismo que llegue al Guadalajara y que le digan lo que significa el club, que al estarse empapando por completo de lo que es el rebaño sagrado y empezar a conocer en la que se metió, porque seguramente la gente que lo trae, que son los españoles que están a cargo de este proyecto, le han de haber dicho, mira, esto pasa, este jugador juega así, este jugador juega así, y por lo momento en lo que él se da cuenta y en lo que a su gusto particular terminan llenándolo, esos 11 titulares que me imagino estará buscando, pues hasta el momento pues solamente tienes al Tala, los demás tendrán que competir, por supuesto. El Tiva Sepúlveda seguramente, Piojo Alvarado, que es de lo mejor que ha tenido el Guadalajara, el Oso González, que a mí me gusta, tienes que tener un hombre que te ayuda a recuperar la pelota. ¿Sabes qué? Bueno, fuera, el regreso de Alan Mozo después de estar en el ULE, eso lo recuperan. Castillo lo está haciendo bien, pero se fue expulsado y va a ser suspendido. El regreso de Alan Mozo, eso me tiene contento, mi querido Pulpo.
Sí, es bueno, es bueno. Y a ver, ¿no? Porque Alan Mozo siempre lo tienen como un lateral por derecha, ya sea en línea de 5 o línea de 4. A mí en lo personal me gustaría más que jugara como volante, que pongas en lo que el equipo va retomando este ritmo, creando esta sinergia, que colocaras, por ejemplo, a un lateral, ¿no? Porque hay que preocuparse primero por defender antes que por atacar. Y dicho sea de paso, me ha gustado mucho la actitud de Mozo, porque cuando las cosas no salen, por lo menos hay que meter. Y el muchacho, Oye, ¿y desde Romo? que regresó, Tiene es lo que hay. personalidad. ¿Y Romo qué? Sí. Bueno, lo de Romo hay que darle tiempo. También lo sientan a Luis Romo. Oye, uno de tus refuerzos estrella y de los pocos que tuvo Guadalajara, por supuesto que con Tapias y con Pulido, más o menos se enmienda la plana. Pero Luis Romo está para hacer otra vez material de selección mexicana de fútbol y de ser titular indiscutible de Guadalajara. Sí. Y de pronto lo mete, de pronto lo saca, lo prueba. Yo insisto, y sí, es el desconocimiento tal vez del medio futbolístico. Romo quiere brillar con Guadalajara y me parece entonces que hay que darle continuidad en la cancha para que... A ver, Chiva hermanos, se viene un partido que puede ser un auténtico punto de quiebre para el rebaño o el principio del fin para Óscar García. Porque, seamos sinceros, esto ya no es un simple mal arranque. Esto ya huele a crisis. Apenas una victoria en 5 partidos, empatando con el Querétaro en casa, y luego quedando a deber contra el Cibao. Sí, el Cibao de República Dominicana. ¿Qué está pasando, Chivas? Este domingo, el Akron recibe a los Xolos, y más les vale a nuestros muchachos salir con todo, porque la afición ya está hasta el cuello de este desastre. 5 puntos en 5 partidos, y de premio, el puesto 13 en la tabla. Y ojo, porque si hoy no se gana, la guillotina se puede bajar sobre Óscar García, así de claro. Del otro lado, Tijuana tampoco está para presumir nada, Son el 16º de la tabla y llegan con números de terror. Una victoria, un empate y 3 derrotas. Pero no nos engañemos, Chiva hermanos. Este tipo de rivales, cuando ven a Chivas tambaleando, se crecen. No podemos darles chance. Ahora, la mala noticia, si pensaban verlo en TV abierta, olvídenlo. Amazon Prime se quedó con la transmisión en México, así que si no tienen cuenta, a buscar quién les preste. En Estados Unidos, al menos, Telemundo Deportes lo pasa sin tanto problema. Y como siempre, en Rebaño Pasión, les vamos a traer cada detalle, minuto a minuto, porque sabemos que no todos pueden ver el partido, pero nadie se quiere quedar sin saber qué demonios pasa con nuestro Chivas. Y hablando de Chivas y los problemas que no dejan de aparecer, ¿qué onda con Chicharito? Porque una cosa es que el equipo no esté rindiendo, y otra muy distinta es que hasta los propios jugadores estén tirando indirectas en redes sociales. Sí, Chiva hermanos, porque si ya estábamos hartos de los malos resultados, ahora sumamos un posible descontento dentro del vestidor. Resulta que el buen Chicha no se guardó nada y dejó un comentario en Instagram que dejó a más de uno con cara de ¿qué dijo? Todo porque Bruce El Mesmari, un chavo con talento que nunca debutó en el primer equipo, se fue a los Gallos de Querétaro. Y ahí va Chicharito, bien directo. Muestra lo que no te dejaron mostrar aquí. ¡Pum! Como quien no quiere la cosa, le metió un buen gol a la directiva y a los que manejan las oportunidades en el equipo. Y no faltó quien se preguntara, ¿será que Chicha está harto de cómo se toman las decisiones en el club? ¿O nomás es un compa echándole porras a otro? Porque la neta, el comentario no suena nada casual. Y si encima sumamos que Hernández lleva más de 300 días sin meter gol, suena todavía más raro que ande opinando de la gestión, cuando su fútbol tampoco está respondiendo. El tema es que Bruce se fue a Querétaro con un préstamo hasta mitad de año, pero eso de soltar talento joven sin darle una oportunidad real no es nada nuevo en Chivas. ¿Cuántos morros se han ido sin debutar y luego terminan rindiendo en otros lados? ¿Será que nos estamos equivocando en cómo trabajamos con los jóvenes? Y más importante aún, ¿cómo va a tomar la directiva este mensaje de Chicharito? Porque si algo hemos aprendido es que en este equipo, cuando alguien habla de más, siempre hay consecuencias. Mira, Chiva hermano, yo no sé tú, pero esto ya huele a un problema viejo en el club. ¿Cuántas veces hemos visto a un morro salir por la puerta de atrás sin que le den ni una chance real para luego romperla en otro equipo? Y luego nos preguntamos por qué no tenemos un referente de cantera desde hace años. No es coincidencia, es mala gestión. Así de fácil. Lo de Chicharito puede caer mal a algunos porque sí, su nivel está por los suelos, lleva meses sin meterla y todavía se pone a opinar en redes. Pero, ¿y qué? El tipo tiene historia, sabe lo que es Chivas, y si él, con todo lo que ha vivido, está lanzando este dardo, no es porque sí. Algo pasa adentro, algo que no nos dicen, pero que se ve en la cancha. Porque ponte a pensar, ¿cómo es posible que cada torneo llegue el nuevo talento y termine en la banca hasta que se aburre y se va? No es solo Bruce,
antes fue Macías, antes fue otro. Y la lista sigue. Aquí lo que molesta es que cuando los resultados no llegan, nos salen con excusas, que si el proceso, que si la adaptación, que si la presión, puras jaladas. La realidad es que no hay un proyecto serio con los jóvenes, no hay confianza en la cantera, y mientras sigamos con esta mentalidad mediocre, nos van a seguir sacando del mapa. Y ojo, porque esto también nos deja otra pregunta bien fuerte. Si Chicharito ya está incómodo, si empieza a cuestionar decisiones, ¿cuánto le va a durar la paciencia? Porque el tipo regresó para hacer historia, no para ser un muñeco de marketing. Y si sigue viendo que aquí todo es un desmadre, a lo mejor un día se cansa y dice, hasta aquí, ¿qué haríamos entonces? ¿A quién traeríamos para tapar ese hueco? Porque no hay otro referente. Esto no es solo sobre un comentario en Instagram, es un reflejo de lo que muchos sentimos, que Chivas está dejando pasar oportunidades por mala gestión, y si nadie lo dice, si nadie le pone el dedo en la llaga, vamos a seguir con los mismos problemas de siempre. Y justo cuando pensamos que lo peor era el desastre en la cancha y las indirectas de Chicharito, ¡pum!, nos sale otro rumor para meterle más fuego al asunto. Porque ahora resulta que Hugo Camberos, la joyita que apenas está empezando a brillar, ya está siendo ligado con Europa. Y claro, después de ver cómo regalamos talento sin siquiera darle chance, la afición se empieza a preocupar, porque si no cuidamos a este chavo, capaz que en 6 meses lo vemos posando con otra camiseta y nosotros nos quedamos viendo desde la grada, como siempre. Pero a ver, Chiva hermanos, hay que calmarse tantito. Según la info que sacó Alan Alberdi, hasta el momento no hay nada serio con el Feyenoord ni con ningún equipo de Europa. O sea, puro humo, puro chisme para mover el avispero. Camberos está concentrado en Chivas y lo que quiere es consolidarse en el primer equipo. Y qué bueno, porque si hay alguien que ha demostrado que merece minutos, es él. El morro tiene 18 años y en un equipo donde casi nadie da la cara, él se ha echado el equipo al hombro. Rápido, atrevido, con visión, lo que nos hace falta desde hace rato. Ya lleva 333 minutos en el torneo, ha sido titular en 4 de los 5 partidos y cada vez se le ve más suelto en la cancha. ¿Y saben qué? Si sigue así, Europa va a llegar sí o sí. Pero aquí es donde entra la bronca de siempre. ¿Vamos a hacer las cosas bien o lo vamos a dejar ir sin consolidarlo? Porque no nos hagamos. Sabemos cómo funciona esto en Chivas. Un chavo empieza a destacar, nos emocionamos y de repente, ¡pum!, lo prestan, lo venden o lo sientan en la banca hasta que se aburre. Y luego nos preguntamos por qué no sacamos figuras como antes. Ahora, la directiva tiene la oportunidad de cambiar la historia. Que le den confianza, que lo sigan poniendo, que lo protejan y le den herramientas para crecer. Porque si en serio queremos que Chivas vuelva a ser un equipo que imponga respeto, necesitamos más jugadores como Camberos y menos decisiones absurdas que nos dejen sin talento. Y ahí es donde está el verdadero problema, Chiva hermano. Porque talento hay, eso no lo dudamos. Pero si la directiva sigue con sus mismos vicios,